Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todas y todos a Diversit, el lugar donde la diversidad suma. El día de hoy vamos a platicar sobre el tema de cómo explicar la contingencia a las niñas y los niños debido a que estamos pues todos pasando este problema por el COVID, por la pandemia. Hola, ¿qué tal, chicas? Bienvenidas. ¿Podrían presentarse? ¿Vania? ¿Qué tal, Luis? Mi nombre es Vania Suárez Paul, licenciada en psicología. Hola, ¿qué tal? ¿Carmen? Yo soy Carmen Gutiérrez, soy psicóloga, estoy estudiando la maestría en intervención en violencia y tengo diplomados en derechos humanos y en feminismo. Ok, el día de hoy la idea es platicar precisamente de cómo explicarle a las niñas y a los niños lo que estamos viviendo. Realmente es algo muy difícil para ellos. Yo tengo un sobrinito y mi hermano me dice que por la edad que tiene 5 años, ya se está desesperando, quiere salir a jugar con los amigos, les pregunta que por qué no puede y le vuelven a explicar y vuelve con la misma pregunta, ¿no? Entonces creo que es algo muy normal en los niños y niñas, esta parte, ¿no? De sentirse ahora sí que confinados a un espacio muy reducido, sobre todo los que no tienen la posibilidad de tener un jardín o un espacio más amplio donde puedan jugar. Entonces la idea del día de hoy es platicar ese tema, de que ustedes nos den algunos tips que podamos utilizar. De hecho, Carmen tiene mucha experiencia en esto porque tiene un pequeño también en casa. Así Este, es, y nos pueden ayudar a entender todo esto, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Bien, pues digo, dentro de algunas cosas, ¿no? que estuvimos platicando en algún momento, fíjate que creo que un punto importante el que mencionas, ¿no? Que hasta este punto hay niñas y niños que entran en estados ya de no saber qué hacer, de no tener actividades, ¿no? Para realizar. Pero algo igual que estuvimos observando es que más allá de que los niños y las niñas no tengan cosas que hacer, no sepan qué hacer, a veces es un poquito complejo para las mamás y los papás explicarles cuál es la situación que se vive a nivel México, mundo, esta situación de la pandemia y la contingencia, puesto que la edad de los niños y las niñas pues varía, ¿no? Entonces, el poder explicar esto es muy variante a nivel de edades. Ok. O sea, de acuerdo a Sí, la edad hay que explicarles, ¿no? sí, y pienso que partir siempre como de una línea base, ¿no? O sea, la incertidumbre siempre genera algo como personas, ¿no? Entonces, si eso lo podemos entender desde nosotros como nosotras y nosotros como adultos, y bueno, poder comprender así como a los niños y a los niños, la idea de que pasan cosas es obvio, ¿no? Que el mundo, digo, dejaron de ir a la escuela, no pueden salir, no pueden ir a comprar, algo está pasando, ¿no? Entonces necesitan entender qué es lo que está pasando, porque ya de entrada eso genera en cualquier persona de cualquier edad, de cualquier género, paz, ¿no? El saber, ok, está pasando esto, bueno, ya que sé qué está pasando, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y entonces ya partir, ¿no? Ya con los recursos que cada persona tenga, pero creo que es muy, muy, muy importante el entender que la certidumbre aporta mucho y que a veces mamás y papás de repente nos complicamos de más, ¿no? Y el querer como no preocuparlo o que más bien son como rollos nuestros, no hablamos directamente del tema y pues por muchas situaciones, por muchos indicadores, los niños y las niñas se dan cuenta de que hay algo, ¿no? Entonces es mejor aclarar, ¿no? Que ellos sepan, ¿es esto lo que está pasando? Como decía Vania, ¿no? A su nivel de desarrollo, a su nivel de lenguaje, pero que tengan la información de que si pasa algo, pasa esto, ¿no? Entonces, creo que por ahí va como la línea de los puntos que elegimos, cómo poder explicarles la situación, ¿no? ¿Cuál sería una base, desde su perspectiva como expertas en el tema, cuál sería una base para explicarle a cualquier nivel de edad esto sin generar miedo en ellos? Porque al principio yo escuchaba, por ejemplo, de mi sobrino, la cuestión de es que si le explico, va a vivir con miedo. Y pensando en esa parte, yo creo que tanto niñas como niños a la larga pueden crear una fobia, es más, hasta la misma sociedad, ¿no? A no querer acercarse al amiguito porque no sé si tenga o no tenga el virus, que es algo que se está dando también en las personas adultas. Fíjate que un primer punto está el hecho de acercarte a él o ella.
¿A qué me refiero con acercarte? Es como un primer paso, ¿no? A veces las personas grandes tenemos como nuestro mundo aquí y los niños y las niñas están hasta acá, ¿no? Entonces, hay como una brecha en esas quehaceres de la vida en las que tengo que, no sé, ¿no? Ir a trabajar, pagar estas cosas, estar pendiente de la casa, estar pendiente de, digo, en general lo que hay en el medio. A veces el hecho de acercarnos en el sentido de preguntar cómo estás, qué estás haciendo, hoy jugaste, ven, acércate, vamos a comer, o hacer que esta brecha sea más corta es un punto que podría ayudarnos para poder llegar hasta el punto de hablar lo que está ocurriendo. Entonces pienso que una de las cosas importantes en el acercarte a ellos y ellas eh, es un punto que podría ayudar de esta forma. Y bueno, yo tomando, ¿no? Como mi experiencia como mamá, también tener en cuenta que es como esta parte de calidad, quizá más que cantidad, ¿no? Yo entiendo que estamos en casa todo el tiempo, sí, pero también estamos como con muchas cosas, muchas personas, ¿no? Cada quien en su trabajo o de la misma casa o no lo sé. Entonces, entender esto que Vania está planteando como, bueno, no, a lo mejor no puedo estar todo el día, todo el tiempo pegada, pero sí que, no sé, la hora que yo me siento con él en la comida o en la cena o antes de dormir, o sea, es un tiempo que voy a estar con él o con ella, entonces tener claro esto, ¿no? Este acercamiento es un acercamiento real, no es un acercamiento de presencia de, aquí está mamá, ¿no? Y mamá está en la luna, pero aquí está el cuerpo de mamá o de papá, ¿no? Es si no podemos en cantidades, porque hay muchas cosas en este momento, aunque estemos en casa, sí que ese tiempo que vamos a estar, realmente estemos psicológicamente, estemos en cuerpo, estemos en escucha, ¿no? Y estamos ahí ofreciendo nuestra existencia y compartiéndola con nuestro hijo o nuestra hija. En tu caso, Carmen, ¿cómo abordaste el tema con tu hijo? ¿Qué edad tiene Pues tu hijo para empezar? Nicolás tiene 4 años, acaba de cumplir, los cumplió Ok. durante la pandemia, de hecho, entonces la fiesta fue como aquí, y aquí se hizo desde la piñata, todo se hizo. Con Nicolás, poco a poco lo fuimos explicando. Bueno, las últimas semanas de escuela fue como explicarle que había un bichito, ¿no? Que era muy peligroso, entonces era necesario como lavarse las manos y de repente cuando ya se dejó de salir, no es como, bueno, es que está muy presente afuera, no podemos salir. Lo que pasó con Nicolás es algo muy curioso, que bueno, en algún punto iba a llegar como esta anécdota, de que a veces nos complicamos de más y ellos y ellas perciben y asimilan, ¿no? Yo últimamente estamos viendo mucho la película de Moana. Entonces, en una parte de la película de Moana, al inicio, su papá insiste en que no pueden salir de cruzar el arrecife, ¿no? Porque el arrecife los protege. Entonces, él solito vino y me dijo, es como con el coronavirus, ¿verdad, mamá? No podemos salir porque vamos a estar en peligro, ¿no? Es como algo sumamente sencillo que él elaboró, ¿no? Y nada más es como, sí, y aclarar dudas, ¿no? Y yo lo que he hecho con él, que a veces pasa, dependiendo de la edad y dependiendo de la habilidad para ya nombrar y reconocer emociones, en algún punto igual yo le decía, oye, mi amor, ¿y qué es lo que más te asusta o a qué le tienes miedo de toda esta situación, ¿no? Y como que no lograba él, con la palabra miedo, ubicar algo, ¿no? Entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? Y ya a partir de lo que no te gusta, ok, ¿no? Y bueno, ¿y por qué no te gusta? ¿No? Entonces me decía, no ir a la escuela, ¿no? Pero en realidad era como extrañar a las amigas y a los amigos, ¿no? No es tanto como no ir a la escuela. Entonces, buscar esta parte y quitarnos tanto peso adulto de la cabeza y escuchar. O sea, si los escuchamos, ellos te van marcando el ritmo de cómo vas a ir tú a seguir y hasta dónde, ¿no? Digo, ahorita hay una serie de puntos elaborados, pero pues yo creo que la idea básica es esa, ¿no? Si realmente nos sentamos y escuchamos, que pocas veces lo hacemos, ellos solitos están elaborando precisamente porque el ser humano tiende a esto, ¿no? Hay incertidumbre, tiene que generarse una base de certidumbre desde sus recursos. Para mi hijo fue muy sencillo ver a Moana y decir, pues sí, ¿no? Cruzar la casa es como cruzar el arrecife y si yo salgo voy a estar en peligro. Entonces me quedo en casa, listo, ¿no? Okay. Y fue lo que él concibió, le dio paz y listo. Ahí. Entonces, así vamos, poco a poco. Genial. Vani, ¿algo que agregar? No, me parece bien. Me gustaría ya pasar al otro punto,
que también considero como muy de la mano al acercarse, es el de identificar qué es lo que saben, ¿no? Digo, no es lo mismo lo que sabe un niño como Nicolás de 4 años a un niño de 10, 9 años. Entonces pienso que va muy de la mano el acercarte a él o ella con el hecho también de preguntar e indagar qué es lo que tanto ya sabe, qué es lo que escuchó en la escuela antes de salir, qué es lo que escuchó sin querer mientras yo veía las noticias, o su abuelito o su abuelita veía las noticias, cuál es la información que ya trae. Y en base a esta información que él ya trae, tú abordar o quitar algunas cosas que no son útiles en ese momento para la edad o simplemente no son reales y no son objetivas. Sí, es sobre esta misma línea. Este es un punto, el identificar qué es lo que ya sabe. El otro era que tú como mamá o papá o persona que va de alguna manera a explicar, te documentes con fuentes oficiales. Ese era el tercer punto. Ok, y eso es súper importante. Creo que perdimos por ahí a Carmen, pero bueno, ahorita regresa. Sí, súper importante el que como padres también seleccionemos correctamente la información. Eso es verdad. Ya regresó. Porque Aquí si estoy. tenemos información, ya regresaste, Carmen, no te preocupes, Ya. ya te escuchamos. Si perdemos si tenemos información errónea, esa misma información se la pasamos a ellos, ¿no? Entonces sí es muy importante seleccionar la información que vamos a utilizar. ¿Qué información consideran ustedes que es, desde su perspectiva, la correcta? ¿O qué tanto de esa información hay que pasar? Por ejemplo, la duda, yo veía en mi hermano el hecho de no ver las noticias cuando está presente el niño, ¿no? ¿Qué tanto puede apoyar o Sí. afectar esa parte? En otro punto íbamos a abordar cómo está de cuánto y depende de la edad, ¿no? Y creo que la idea es esa, comprender que no es necesario que yo base todo no todo lo que me llega, que de repente igual es muchísimo. Entonces sí, dependiendo de su nivel de desarrollo, ¿no? De su edad, presentarle, pues yo le decía, o sea, a Nicolás ni siquiera le tenía que decir yo cifras y cosas, ¿no? Simplemente hay que cuidarnos, ¿no? ¿Cómo podemos alejar al bichito de nosotros? Entonces, es ubicarte en su nivel, ¿no? Te digo, si escuchamos, ellos sí te van marcando la pauta, ¿no? Quizá haya algún niño o alguna niña que te pregunte un poco más, pues bueno, ¿no? Responder un poco más. Cuando veamos que se queda como satisfecha esta parte de certidumbre de, ya entendí qué pasa, los niños llegan a un punto, es como, ya, ok, ya no necesitan más y listo. ¿Me explico? No es que tú tengas que venir a contarles cifras y datos y escuchar y seguir como su ritmo. Pienso que eso es como lo ideal. Y ya no los escucho. Sí, los escucho. Me refiero a que no hay Okay. necesidad de estarlos actualizando, ¿no? No, digo, si hay un cambio como significativo, por Poder ejemplo, ¿no? salir. Digamos que ya llegamos al, exacto, o llegamos al retorno a clases, ¿no? Y es como, bueno, vamos a regresar a clases, pero pues no va a ser presencial, no lo sé, ¿no? O digo, ahí obviamente tiene que haber una actualización porque pues es esto, pasan cosas, pasan cambios y ellos tienen que comprender qué es lo que está pasando, ¿no? Pero al nivel que ellos y ellas requieren. O sea, no necesitamos dar porqués o solucionar sus dudas. Eso creo que es como lo importante. Como en nuestro caso, ¿no? Que estamos viendo todos los días. Ahora, ¿cuántos contagiados hay? Y ahora, ¿cómo amaneció, no, el problema? Claro, porque también como aprender empáticamente, ¿no? Digo, hacia nosotros como adultos, eso es lo que nos agobia, ¿no? De repente, de donde voltees, ahorita hay noticias del coronavirus y hay muertos y hay cosas horribles, entonces es como, ¿no? Si a ti, adulta, te satura, o sea, imagínate que tú le pases y vacías toda esta información en un niño o una niña de cualquier edad, es demasiado y no es funcional, ¿no? O sea, niños qué. Correcto. ¿Algo que agregar, chicas? Pues desde ese punto creo que está bien. No se No, bañan, ¿tú? está perfecto. Fíjate que, digo, todos los puntos se van relacionando entre sí, ¿no? Y el siguiente que vendría a colación con esto es el que de alguna manera tú hagas la charla de alguna forma divertida, pero que esta charla sea consciente.
¿A qué me refiero con divertida? Digo, no te vas a sentar en tu modo todo alarmante de no vamos a regresar, pero tienes que tener todo el cuidado y te tienes que lavar las manos siempre y toda esta parte, ¿no? Con todo mi lenguaje corporal asustado. Digo, hacer la charla divertida, como Carmen comentaba con Nico, ¿no? El súper cercano que tenemos. Ella explicó, el niño usa de referencia la película de Moana, entonces de repente mi tono de voz es alegre, pero también dentro de lo que hay la parte alegre y mi tono se escucha fresco y alegre, dentro de todo este discurso hay algo que es real y consciente. En algún punto me pongo de alguna manera con la voz, no quizá tan encuadrada, pero diferente, en donde digo sí y hay que cuidar. Entonces, este era como un mencionado a todos los demás que vienen. No sé qué piensas, Carmen. Sí, o sea, usar igual como entender que sí, para las personas adultas, ¿no? La línea, pues, es el discurso tal cual, el diálogo, ¿no? Pero quizá, y dependiendo de la edad, podamos usar el dibujo, ¿no? O podemos usar un cuento, podemos usar una historia, podemos usar títeres, o sea, no lo sé, pues en casa de mi hijo solito se agarró la película, o sea, entender que hay canales de comunicación diferentes con ellas y con ellos y que es válido explorarlos. O sea, como decía, no tengo que venir aquí en mi tono solemne a decirle, y algo creo que es muy importante es que al momento de comunicarlos no seamos como o sea, determinantes y absolutistas, ¿no? Es decir, sí, ahorita está pasando esto, eventualmente las cosas van a ir cambiando, ¿no? Es decir, como no es, sí, y así eternamente, ¿no? Es como, no, o sea, estamos en este momento, vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, quizá mañana estemos igual, quizá pasado también, pero quizá ya, no sé, en 2 meses mejore, ¿no? O sea, esta visión de ahí vamos, avanzando, estamos aquí, pero no, todo cambia, es importante, porque no es complicado que te diga, sí, encerrados por siempre. Y los niños, eso es muy importante igual. Las palabras que usamos porque como adultas y como adultos entendemos que no todo es literal, ¿no? Esta asimilación de tomar cosas y cambiar, ¿no? Los niños y las niñas no, o sea, dependiendo de su nivel de desarrollo, pero la mayoría son literales. Entonces, si yo te digo, así va a ser siempre, o sea, en tu cabeza lo que entró es, así va a ser siempre. Y no hay como la idea de un adulto que diga, bueno, siempre quiere decir un mes, no, o sea, siempre es siempre, ¿no? Como tener bien claro esa parte para elegir las palabras con las que nos vamos a comunicar. El otro punto que viene también es que nos podemos apoyar. O sea, las mamás y papás se pueden apoyar usando manuales que pueden encontrarlos en internet, que están muy divertidos y muy coloridos. Y también puedes crear de alguna manera tu propio material didáctico o también puedes descargar material didáctico, que es muy fácil en este momento quizá de encontrar en la red. Digo, para mí quizá puede ser muy fácil, ¿no? Pero no sé qué opinas. Sí, igual. Lo podemos dejar si quieren los materiales que ustedes tengan, los dejamos aquí en la página para que los puedan descargar. Sí, justamente a eso iba, ¿no? Como facilitar o sea, pues acá a través de la página el material. Y otra cosa que igual menciono, sí, me encanta porque menciono siempre, pero a mí se me olvida. O sea, a mi mamá se me olvida a veces, ¿no? La idea de no vivirnos solas y solos en este momento con la maternidad y la paternidad. Es decir, así como puedo recurrir a los manuales oficiales que son maravillosos y que vamos a dejar, también contemplar que hay muchas otras mamás y muchos otros papás ahí lidiando con lo mismo que yo, ¿no? Entonces creo que siempre va a ser muy rico y muy provechoso. Pues, oye, ¿y cómo lo hiciste? ¿No? O sea, no quiere decir que yo voy a repetir lo que esa persona hizo, pero sí, sí, o sea, no, esa idea no se me había ocurrido, no tiene por qué ocurrírseme todo, ¿no? Y a lo mejor yo también le puedo aportar a esta mamá, a este papá. Entonces, sí tejer esta red, ¿no? O sea, la maternidad y la paternidad es algo que se disfruta mucho, pero también es algo muy complicado. Y si a veces entendemos que hay muchas otras personas en el mundo, ¿no? Alrededor que están pasando por lo mismo, pues unir redes, ¿no? Unir redes, apoyarnos en lo que se pueda, tomar lo que consideramos, pues igual hay cosas que dices, sí, sabes, mi hijo no, mi hija no, no pasó nada, ¿no? Pero el sabernos soportadas y soportados por otras personas que están compartiendo esta experiencia, creo que siempre es algo pues que enriquece mucho la experiencia, ¿no? Tengo una pregunta, y por ejemplo, digo, este es en el caso de niñas y niños de edades muy, muy jóvenes. En el caso de chicos y chicas que están
más grandes, no sé, que están entrando a la pubertad, que las mamás y los papás están sufriendo mucho porque pues, son rebeldes, se escapan, quieren salir. ¿Cómo recomendarían ustedes tratar estos temas? Pues yo pienso que ahí lo que se debe trabajar, bueno, primero es precisamente entender, ¿no? La etapa de desarrollo que están viviendo y yo pienso que para comunicarte con cualquier persona siempre es como a nivel empático, ¿no? Entonces, a veces vemos como rebeldes y si recordamos nuestra historia, pues igual fuimos, ¿no? Entonces no es como tachar a las y los rebeldes, o sea, vaya, es su momento de desarrollo, lo tuvimos, entonces de entrada yo creo que si cambiamos ese y, y no lo vemos como el que él o el que no me hace caso, ¿no? Y me conecto con que tiene otras inquietudes, quizá pueda comunicarme mejor. Y pienso que ahí poco a poco es trabajar en la conciencia, ¿no? En la conciencia del riesgo que hay, ¿no? En la prevención y facilitarle. Entonces, ellos necesitan expresión, sobre todo los adolescentes, ¿no? Y los y las adolescentes, expresión, comunicación, es algo parte de su ser en este momento, ¿no? Gritarse, entonces buscar medios alternativos, ¿no? Ok, no se puede salir, pero que tratar en lo posible, ¿no? Que tengan como toda esta conectividad con su grupo de amigas, de amigos, cercanía, buscar fotos, no sé, o sea, acordar citas digo, desde como mamá y papá creo que promover esto, ¿no? Oye, ¿por qué no se reúnen, no? Vía Zoom o por qué no se reúnen vía cualquier, ¿no? Plataforma. Eh, Quizá, o sea, no sé, literal reunirse como a cenar cada quien desde casa, buscar medios, las llamadas por teléfono, algo que creo que es, y un poco es parte de los cumpleaños que están ocurriendo ahorita, que de repente ya son muchos porque es mucho tiempo, ¿no? Y ok, no nos podemos reunir, bueno, ¿qué podemos hacer? Hace poco me tocó ver una caravana de cumpleaños, ¿no? Entonces, entender, si entendemos la importancia que tienen estos pequeños eventos para nuestros hijos, primos, sobrinos, lo que sea, adolescentes, podemos conectar. ¿Cómo esta necesidad tan fuerte? ¿Qué puedes hacer en esta circunstancia, no? Ok, no podemos hacer una fiesta de cumpleaños, podemos hacer una caravana de cumpleaños, ¿no? Puedo enviarle cosas desde una aplicación celular, desde una tienda, no lo sé, ¿no? Yo no puedo ir, pero sí va a llegar algo de mí a esta persona. Entonces, creo que es primero conectar con su necesidad y a partir de ahí ver qué recursos tenemos seguros para poder cubrir esa necesidad. Y hablar. Yo pienso que, sobre todo a esa edad, que entonces ya las dudas son mayores, ya las incertidumbres son mayores, porque aparte, ¿no? Un adolescente suele como ver cinizado de repente todo. Entonces, ser claro es que es temporal, ¿no? Eventualmente esto va a pasar, quizá tarde tiempo, quizá menos, no lo sé, pero va a pasar, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante con los adolescentes porque tienden a totalitarizar Totalizar, todo, ajá, totalizar todo, entonces creo que eso es como importante con ellos. Y eso. correcto. Invitarlos a hacer una COVID fiesta. Exacto, Correcto. no, sí, no, ajá, perdón, sí. No, termina si quieres No, les iba a comentar que nos quedan 5 minutos, bueno, menos de 5 minutos, 4 minutos. Si hay más temas, podemos tomarlos en una segunda sesión para que no se haga ok, tan tedioso esta plática. No sé si quieran ir concluyendo ahorita, al momento, los temas que llevamos, los puntos que llevamos, ir dando una conclusión general, ¿no? Para los papás y las mamás. ok, en realidad, revisando nuestros puntos, creo que el que faltaría bastante sería considerar nuestra presencia ante nuestras hijas e hijos. Ya los otros ya los mencionamos eventualmente. Era lo Entonces, que pues decías eso, básicamente, ¿no? ¿no? De Revisarte estar antes presente, ¿no? De estar, cuando vas a platicar con ellas y con ellos, es estar de no nada más físicamente, sino también presente, psicológicamente, ¿no? pero como revisar también como mamá cómo me siento ahorita que voy a abordar este tema con mi hijo, con mi hija. Es decir, estoy nerviosa porque mi presencia, o sea, no solamente mis palabras transmiten, ¿no? Mis latidos del corazón, mi respiración, mis ojos, mi voz transmite cosas. Entonces yo le voy a decir, vamos a estar bien, pero estoy llorando, o sea, ¿no? El mensaje no va a ser claro. Entonces, sí, o sea, es importante Sí, poder sí, sí. revisarnos y poder saber con qué emoción me estoy yo presentando, porque ellos, ajá, o sea, las palabras sí,
pero estoy viendo a mamá y a papá destrozados o angustiados, entonces ahí nos toca como adultas y como adultos, pues tener un mejor manejo, ¿no? Porque tenemos habilidades y capacidades más desarrolladas y hacerlo. Es importante hacerlo y es importante entender que lo que comunico no solamente son mis palabras. Todo mi cuerpo comunica, mi tono de voz comunica. Entonces, saber qué creo como. ¿Correcto, Vani? Sí, sí, solamente nombrar como las cosas ya de manera general para ya cerrar, es papás, mamás, acérquense a sus hijos o hijas, identifiquen qué es lo que ella sabe al momento de cuando vayan a abordar. Recuerden que si van a dar el tema, asegúrense de lo que están diciendo sea de ente oficial. Digo, no den información de más si no es necesario. De alguna manera, que la charla sea una charla amena, agradable, no sea una charla en tensión. Y no se olviden también que la situación que van a explicar, que sea dependiendo de la edad, ¿no? Como ya habíamos hablado aquí. Los materiales vamos a dejárselos abajo de este video para que ustedes puedan accesar y si pues les funciona, increíble. Y pues como el último punto, pueden revisarse emocionalmente antes de llegar y sentarse para hablar con sus hijos o hijas. Por mi parte es todo y pues muchas gracias. Y yo igual gracias y bueno, dejar claro que cualquier duda o algo que tuvieran, pues igual pueden como escribirnos si hay algún tema, ¿no? Como que resulte interesante y nosotros buscar la forma de, pues de pasarles información, ¿no? Sobre el tema y poder resolver estas dudas, tratando de pasar lo mejor posible con nuestras niñas y nuestros niños y validar en todo momento su sentir y el nuestro, ¿no? Entonces, Correcto. todo, pero igual, gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, chicas. Y pues a todas y todos, muchas gracias por ver esa transmisión. Recuerden que en Diversit la diversidad suma. Y si tienen alguna duda, nos la pueden dejar. Con mucho gusto los vamos a estar respondiendo entre los tres. Y por otro lado, si requieren alguna asesoría ya más personalizada por alguna situación muy especial, se pueden comunicar con nosotros. Estamos para eso, para apoyarles. Y pues vamos viendo cómo podemos sumar a esto que está pasando. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en la siguiente transmisión. Esperamos que haya sido de agrado de todas y todos. Nos vemos. Hasta luego. Bye.